Estamos hablando de unos petroglifos de 4000 años. Eso también les permite ahorrar, y al ahorrar pueden hacer este tipo de experiencias. Y hacia allá atrás están los campos de hielo sur de la Patagonia. ¿Por qué no te caes aquí para abajo más bien? Hola, vale. Nosotros somos Andrea y Kevin y esto es La Tripleja. Y estamos en El Calafate. Sonó una explosión durísima. ¿Quieren saber cómo llegamos acá? Bueno, quédense hasta el final porque este es nuestro tercer punto en el Calafate. Así que sigan viendo. El Calafate, pueblo del sur de Argentina, provincia de Santa Cruz. Y bueno, punto neurálgico para salir a conocer el glaciar Perito Moreno y visitar el Chaltén y el cerro Fitzroy. ¿Y por qué se llama Calafate? El Calafate es una fruta pequeña de un arbusto que crece acá en la Patagonia, tanto chilena como argentina, y el nombre del Calafate viene de esa fruta. Y de hecho hay una leyenda o una historia que la gente cuenta de que si tú comes ese fruto estando acá, pues vuelves a esta zona de la Patagonia. Así que nada, si vienen por acá, crean o no crean, cómanse algo de Calafate. Aunque sea una cerveza de Calafate, una mermelada de Calafate. Hay muchos productos y lo van a encontrar por el pueblo, luego lo vamos a estar viendo. Y estamos justo acá, al borde de lo que sería el lago argentino, el lago más grande de Argentina. Y en este momento esta parte de acá está seca porque estamos entrando apenas en la primavera, pero ahora en verano viene el deshielo y toda esta parte se va a cubrir de agua, y luego en invierno esto se congela y se vuelve un lago congelado y hasta se puede patinar en hielo acá. Wow, interesante. Es muy lindo ver este lugar en distintas épocas del año porque son paisajes totalmente distintos. Por lo general los habitantes acá, que son 25.000 habitantes fijos aproximadamente, tienen sus patines de hielo mucho, y si no, hay una empresa que te alquila los patines de hielo y bueno, puedes venir a patinar en hielo acá. Si quieren venir a patinar en hielo, tienen que venir en invierno y bueno, tener ojalá la suerte para poderlo hacer. Entonces nada, desde acá ustedes pueden salir a conocer el Perito Moreno, que queda a unos 80 kilómetros de acá del Calafate. Sí. Nosotros eso lo vamos a hacer al final del video, ese va a ser nuestro tercer destino. Pero en este momento les vamos a mostrar más o menos qué es lo que se van a encontrar cuando lleguen al Calafate. Otro destino que se vienen, 2 destinos más antes de lo del Perito Moreno. Exactamente, así que quédense por ahí para que descubran un poquito más del Calafate y puedan planificar su próxima visita a este lugar. Y bueno, antes de llegar al centro, muy importante, ¿cómo llegar al Calafate? Hay 2 maneras de llegar al Calafate. Exactamente. Bueno, pueden llegar directamente por el aeropuerto del Calafate. Generalmente los vuelos salen desde Buenos Aires directamente hasta acá, aunque es un aeropuerto internacional. Y la otra manera, que es como lo hicimos nosotros, cruzar desde Chile. Nosotros llegamos hasta Puerto Natales y desde Puerto Natales se toma un bus para el Calafate que dura alrededor de 5 o 6 horas de recorrido el autobús y los deja acá en el terminal rodoviario del Calafate. Exacto, una vez ahí llegan al terminal, hay distintos tipos de taxis. No hemos visto Uber acá, sin embargo, fuera del terminal hay taxis. No son taxis caros. Acá la gente se mueve en taxi y remis y no existe el servicio de Uber. Generalmente los taxis y los remis son con taxímetro, entonces no van a tener el monto exacto antes de hacer el recorrido. Pero como en las distancias alrededor del lugar pueden estar rondando los 5.000 pesos argentinos un recorrido un poquito más larguito, 3.000 uno más corto, como para que tengan una referencia. A la fecha, que es septiembre de 2025. Sí. Y muy importante traer efectivo porque se paga en efectivo. Entonces, traten de tener el efectivo para que no tengan ahí problema para hacer el pago del transporte a su alojamiento. O sea, ustedes pueden cambiar el efectivo en Buenos Aires o en Chile, en el lugar en el que parten, mucho mejor porque aquí suele ser un poquito más alto el cambio, pero hay casas de cambio en el pueblo en todas partes, así que
no van a tener problema con eso. Las agencias de viaje también tienen casas de cambio, entonces van a tener muchas facilidades para encontrar efectivo. Y bueno, esta es la plazoleta Héroes de las Malvinas, está justo en la avenida principal. Y bueno, obviamente Malvinas es y debería ser territorio argentino y su capital es Ushuaia. También estuvimos por allí recorriendo. Tenemos algunos videitos de Ushuaia que ya subimos, faltan otros, se vendrán más adelante. Pero tenemos el ascenso al glaciar El Martial. Tenemos también el recorrido a lo que fue Laguna Esmeralda, así que lo pueden ver por ahí en nuestro canal. Si se meten a ver, por ahí lo consiguen. Y vamos a seguir recorriendo la avenida principal hacia el centro, y aquí vamos a conseguir, bueno, todo lo que son los restaurantes y los distintos comercios, así como también un museo que hay aquí en la vía. Y justo acá en toda la avenida principal, que es Avenida Libertador con Ezequiel Bustillo, tenemos la Intendencia de Parque Nacional Los Glaciares. Y acá tenemos un pequeño museo que nos habla un poco de la historia del lugar, y tienen un paseo bien bonito por acá adentro. Especie de museo donde hablan de Perito Moreno, de los glaciares, de Darwin, que fue uno de los personajes que también estuvo recorriendo esta zona de la Patagonia. Y bueno, van a haber varias exposiciones. Un error que la gente puede cometer es pensar que el señor se llamaba Perito Moreno, pero en realidad se llamaba Francisco Pascasio Moreno, y el nombre de Perito es por, digamos, el nivel de conocimiento que tenía sobre la región, sobre un tema en específico. Tampoco llegó al glaciar Perito Moreno. Sí. Él llegó 30 kilómetros antes del glaciar, porque él estaba buscando de dónde venía el agua de todos los ríos que llegaban a lo que sería el lago argentino y llegaban hasta el Atlántico, y llegó a 30 kilómetros y desde ahí vio uno de los glaciares y dijo, ya, desde acá viene el agua. Claro. Y lo dio como por terminado. Claro. Pero él nunca conoció ni vio el glaciar Perito Moreno. Claro. Fue luego, incluso estando él en vida, fue que le colocaron al glaciar Perito Moreno en su nombre por sus descubrimientos. Y estos son, bueno, parte de las obras y de las cosas que vemos acá en este tipo de museo. Es pequeño también, no vayan a pensar que es un lugar súper grande. Claro. Es gratuito, pueden entrar sin ningún inconveniente, dan la vuelta, lo ven, se toman sus fotitos y todo tranquilo. Sí, no van a gastar acá más de 10 minutos, 15 minutos. Mira, este es Charles Darwin. Yo estuve navegando el canal Beagle, y ese que ustedes ven ahí es el faro del fin del mundo que ven en Ushuaia. Exacto. Bueno, y aquí ahora salimos, volvemos a la avenida principal y seguimos recorriendo los distintos lugares turísticos que hay acá dentro de la ciudad. Bueno, a unos pasitos del museo de la Intendencia de Parque de los Glaciares. Ya aquí estamos en el centro, lo van a saber, miren, tienen una farmacia, El Calafate, bien particular, de madera. Y justo venimos y hay una procesión por acá. Mira. Aquí estoy. Viene Magallanes. Vienen por allá. En toda esta avenida van a conseguir todas esas agencias de turismo. Exactamente, agencias de turismo, casa de cambios, lugares para alquilar autos y también muchos alojamientos. Si ustedes vienen por poquitos días, que es como viene la mayoría de la gente, 3, 5 días máximo, sí es súper recomendable que se queden cerca de esta zona para que puedan, pues, disfrutar y tener todo accesible, porque recuerden que no hay Uber y tampoco hay servicios de delivery. Y bueno, estamos acá en una especie de bazar artesanal y también van a conseguir todo tipo de recuerdos, imanes, stickers para sus termos o para donde lo quieran pegar. Mira, aquí están los licores de Calafate. Vino de Calafate. Vino de Calafate, la mermelada. Es un buen recuerdo. Recuerden que si no prueban el Calafate, no vuelven a la Patagonia. También van a conseguir alfajores con dulce de Calafate. Mira, ya estamos aquí justo al lado del Museo del Juguete. Así que un viaje al pasado para los amantes de los juguetes.
tienen ahí la boletería y la entrada a lo que sería, porque es un museo. Sí. Nosotros ninguna de las dos veces que hemos venido hemos entrado, pero sinceramente es porque no nos ha llamado la atención. Exacto, no nos interesa mucho, pero aquí pueden venir y el costo de la entrada, si no me equivoco, eran como 18.000 o 20.000 pesos argentinos. A la fecha, exactamente. Y nada, tienen este auto acá en el que se pueden sacar fotitos, obviamente sin recostarse del auto. Tiene más de 15.000 juguetes. Es un pueblo bien acogedor, la gente es muy simpática. Y sí, como les dice Kevin, en realidad ustedes tienen muchas más calles y caminando es bastante rato caminando, pero en realidad cuando vienen acá esta es la zona donde en general se mueve todo. Y fíjense que nosotros venimos desde el letrero del Calafate y ya estamos llegando casi al final de donde están los atractivos del pueblo, así que caminando se puede recorrer prácticamente de una punta a otra. Nuestro próximo destino para conocer va a ser el Glaciarium. ¿Cómo vamos a hacer para llegar al Glaciarium? Bueno, nosotros averiguamos por la web del Glaciarium que ustedes pueden tomar un bus del Glaciarium hasta el Hotel Aca. Pueden comprar las entradas por internet o pueden comprarlas directamente en el Glaciarium. O sea, para subirse al bus no necesitan tener la entrada en ese momento, se montan en el bus que pasa cada hora en ciertos horarios específicos y ellos los llevan hasta la entrada del Glaciarium. Allá compran su entrada. Yo les recomiendo comprarla allá porque ya venden el paquete donde pueden tomar el recorrido por el Glaciarium más el bar de hielo. Bien, son dos actividades. Tenemos Glaciarium, que es el centro de interpretación de glaciares, donde van a encontrar videos, paneles informativos, maquetas que hablan de glaciología. Contamos con tour guiados, duración 25-30 minutos en puntos principales, finalizando con 10 minutos de pelea en el sitio. La segunda actividad es el Glacio Bar, un bar completamente hecho de hielo, vasos, pisos, paredes, barra. Incluye una bebida que puede ser con o sin alcohol, eso lo eligen ustedes. Dentro del bar solamente 20 minutos, por una cuestión de temperatura. En este caso también se les otorga capas iguales. Ambas actividades en conjunto sería lo que es un combo, cuestiones económicas, conviene más. Y si no, solo museo o solo bar. Y esta es otra actividad que se puede realizar acá en Calafate, que es nada más y nada menos que el Glaciarium. Lo que hemos visto es el lobby y está bien bonito. Vamos a ver ahora que vamos a tener la visita guiada y después hay una sorpresita ahí bien interesante. Quédense para la joya de la corona, que es la visita al Perito Moreno. ¿Con qué vamos a trabajar nosotros? Con la parte de blanco del centro. Es lo más importante, no solamente es la cordillera, sino que también es el campo de hielo Patagónico Sur. Es muy importante, ya que es la tercera reserva de agua dulce congelada más grande del mundo. En primer lugar la Antártida, en segundo lugar Groenlandia y en tercer lugar el campo de hielo, que no le corresponde todo a Argentina. En realidad, un 70% de este campo es de Chile y el otro 30% restante de Argentina. La división, ¿quién la realiza? La cordillera, lo menos modificable en realidad por la mano del ser humano. La nieve en la cima de la montaña tiene directamente 4 pasos a seguir. Va a caer, se va a acumular, se va a compactar y se congela. Y recién ahí es cuando hablamos del origen del hielo glacial. ¿Qué necesitamos primero? Que trabajen el peso y la gravedad, para también provocar el movimiento de descenso del hielo a través de la montaña. Y esa es la definición en realidad más básica del glaciar. ¿Qué resulta ser un glaciar? Una masa de hielo en movimiento. Actualmente hace 7 años no tenemos puente. El tema es que el periodo más largo sin puente de hielo fueron 16 años. Desde 1988 al 2004 no hubo puente, ya que en los últimos 4 años ha sufrido y experimentado técnicamente la misma pérdida de hielo que en los últimos 20 años. Todas las masas de hielo primero están en avance, se convierten al equilibrio y terminan siendo masas que retroceden. Pero porque el planeta entero está en un ciclo de desglaciación. ¿Qué pasa con los ciclos? Que si uno termina, no quiere decir que no vuelva a comenzar otro. Lamentablemente no podemos saber cuánto tiempo le queda a uno para que inicie el otro, porque somos las primeras personas en tratar de entender cómo funcionan estos ciclos y en base a eso recién desarrollar una ciencia. Eso sí, tengan presente que se habla de ciclos, porque las temperaturas antes de la última glaciación eran mucho más elevadas de las que nosotros tenemos actualmente. En algún momento el planeta hizo el clic, comenzó el proceso de glaciación y hoy estamos en el punto contrario. Capaz que no lo conocen como glaciación y desglaciación, pero lo pueden llegar a conocer como las famosas eras del hielo, como los dibujitos animados. Bueno, y nuestra segunda parada en el Calafate fue en Punta Gualichu.
Nos llamaba mucho la atención poder ver los petroglifos de esa zona. Recuerden que cuando estuvimos por San Pedro de Atacama visitamos los petroglifos de esa zona de hace más de 2800 años. Y hicimos visitar también los petroglifos de la zona de entonces del Calafate, un poco para contrastar lo que se podía encontrar allí. Y la verdad es que era algo completamente distinto. También son mucho más antiguos. Estamos hablando de unos petroglifos de 4000 años. Es una locura, 2000 años antes de Cristo, imagínate tú. Tampoco se hagan expectativas de que van a ver las pinturas o los pictogramas de una manera tan detallada, porque efectivamente tanto tiempo, tanta erosión, agua del lago hace que pues todo eso se vaya perdiendo y lo que se ve ya es vestigios de lo que son esos pictogramas. Es un lugar que propicia el silencio. Tú vas a ir con un audioguía que te va a ir explicando todo lo que tú estás viendo, desde cómo se formó toda la zona, todos los alrededores, qué había allí antes y quiénes fueron sus primeros asentamientos, que allí hubo humanos. Y te va explicando durante todo el trayecto cómo hacían para hacer las pinturas, que usaban sangre de guanaco y soplaban y dejaban sus manos allí en las paredes, usaban la grasa también. Vimos también la cueva grande, me impactó mucho porque tiene el techo lleno de hollín, todo negro, que parece demasiado, parece que hubiese sido ayer que hubiesen apagado la fogata. Exactamente. La entrada es un poco elevada, pero para el que le gusta vale la pena. Es un poco apartado del Calafate, ideal ir en carro o en taxi. Y de ahí nos vamos a nuestro último objetivo en el Calafate, y es nada más y nada menos que la visita al glaciar Perito Moreno. La razón por la que la gran mayoría de los turistas visita el Calafate. Bueno, ahí se venden las entradas de lo que sería el paseo en bote por la cara norte del glaciar. Es súper recomendado. Cuando nosotros vinimos la oportunidad anterior lo hicimos y de verdad que nos encantó. Pero no lo vamos a lograr porque mira el tamaño de ese. No es un iceberg, aquí un fue. glaciar. Pero, Ay. tú sabes. Mira esa mía. Mira, la puerta es mía. No, la puerta es No me mía. vas a venir a chigüear todavía. De verdad que traten de, en la medida de lo posible, de hacerlo porque para mí vale muchísimo la pena. La navegación cuesta 60.000 pesos argentinos por persona. Dura 1 hora y puedes ver lo que son desprendimientos con suerte y bueno, luego vuelves acá. Esta es la parte del embarcadero. Claro. Y vamos a empezar el sendero que empieza acá, que sería el sendero azul. Sí, acá hay varios senderos, ya los vamos a ver ahí en el mapa, pero hay varios senderos señalizados por colores: azul, amarillo, rojo. Estamos en la joya de la corona del video del Calafate. La mayoría de la gente que visita el Calafate viene a visitar el Perito Moreno. Es el icono del Calafate, se puede decir. Exactamente. O la razón por la que muchos de hecho vienen al Calafate es poder ver esta majestuosidad. El segundo motivo por el que la gente viene al Calafate es también para visitar el Chaltén, pero eso lo van a ver en el siguiente video, así que suscríbanse, nos dejan un me gusta si nos ayudan y van a ver qué otras cosas se pueden hacer en el Chaltén, que es el segundo destino más visitado de acá. Además van a ver si pudimos o podemos llegar a ver el Monte Fitzroy. Que es bastante difícil ver el Monte Fitzroy porque siempre está nublado y es una caminata de 22 kilómetros, así que es una aventura, un reto que se viene, así que no se lo pierdan. Otra cosa y como información adicional, el glaciar Perito Moreno se encuentra en el Parque Nacional Los Glaciares. Tiene 30 kilómetros de largo y las paredes del glaciar tienen 60 y 40 metros de altitud. El glaciar Perito Moreno está conectado a los campos de hielo sur. Eso viene desde Chile, y del lado de Chile sería el Parque Nacional Bernardo O'Higgins. A ver, no es el glaciar más grande que hay en Argentina, el más alto ni el más grande, pero sí es uno de los más visitados o el más visitado en esta región, y se debe justamente a lo que ustedes están viendo, a la accesibilidad que genera para los turistas. Prácticamente cualquier persona
puede caminar por estas pasarelas. Y de hecho una de las pasarelas, no esta, pero hay una pasarela que no tiene escaleras y es inclusiva. Entonces inclusive personas que tienen discapacidad motora podrían venir al parque. Pero había una que hizo un comentario ahí. Qué aburrido esto. Más aburrido esto y yo, Ni que porque no te caes aquí para abajo más bien. De verdad no, que... definitivamente uno tiene que hacer lo que le gusta, no lo que los demás le digan que haga. Y en la edad correcta para poderlo apreciar. Difícilmente cuando vuelva para acá va a ver lo que está viendo ahorita. Pero ahora no lo está valorando y esa es la diferencia. ¡Qué locura! Mira la ola. Hemos visto muchísimos desprendimientos. Eso es como sacarle una foto a un rayo porque no saben en qué momento va a pasar. Así que tuvimos suerte de verlo. Generalmente pasan a esta hora, que son como las 2 de la tarde. O sea, obviamente no es que siempre van a pasar, pero cuando pasan es como a esta hora. Claro, porque aumenta la temperatura. Pero bueno, alegría por verlo y tener la posibilidad de presenciarlo, pero también tristeza porque sinónimo de que se está derritiendo y se está perdiendo masa de hielo del glaciar. Así que un poquito de conciencia ahí. No compren en Shein, no compren en Temu. Exactamente. Reduzcan sus gastos al mínimo. Eso también les permite ahorrar. Y al ahorrar pueden hacer este tipo de experiencias que llenan muchísimo más a nuestra alma, a nuestra mente y a nuestro ser. Obviamente no es la única razón por la que esto está pasando, obviamente hay distintos factores que influyen, pero bueno, si podemos reducir uno de los tantos, pues mejor, ¿no? Claro, el consumo humano puede ser reducido porque nosotros tenemos 1 año y medio viajando con 3 maletas, con la misma ropa se puede decir, sí, prácticamente, y no necesitamos más que eso. No. Entonces no hay que refugiarse en las cosas, porque el exceso de cosas te quita libertad, te quita tiempo, te quita dinero, te quita la posibilidad de hacer este tipo de cosas. Pero bueno, cada quien que haga con su vida lo que quiera. Claro, pero después no se quejen. Mira, ya se te mucho. Así que mensajito de conciencia y de parte de lo que hacemos se trata de esto. Así que si les gusta, un likecito. no cuesta nada, eso es gratis. Así que nada, seguimos. Estamos acá en el Perito Moreno, Andrea, ¿y cómo hicimos para llegar hasta acá? Para llegar hasta acá contratamos un tour, porque desde la ciudad del Calafate hasta el Parque Nacional son 80 kilómetros. Entonces ustedes pueden venir en auto propio, en tour o en taxi. La mayoría de la gente viene en tour. El tour tiene un costo de a partir de los 60.000 pesos argentinos, 60, 70 por allí. Incluye pues obviamente el traslado hasta el parque. Una vez que llegan acá, ustedes tienen que pagar la entrada al Parque Nacional, que son 45.000 pesos argentinos en este momento por persona. Para extranjeros, los residentes sí tienen un precio distinto de 15.000 pesos argentinos, y los estudiantes también tienen un descuento que creo que es inclusive inferior a los 15.000 pesos argentinos.
independientemente del país que ustedes sean. Los jubilados también tienen precios especiales. Y bueno, una vez llegan acá tienen distintas pasarelas, pueden hacer la navegación o pueden hacer los 3 circuitos que hay de las pasarelas. Está la color azul, la color amarillo, que es la principal, y está el color rojo, que te da hasta la cara sur de lo que sería el glaciar Perito Moreno. Además, tanto en la parte central como en la parte del inicio del Sendero Azul, donde está el muelle, hay restaurantes. Ambos restaurantes son los mismos, las cartas son las mismas, pero van a demorar un poco más, así que ideal, si ustedes quieren ahorrarse ese tiempo y disfrutar más al aire libre viendo el glaciar, se traen su comida, Su snack, su matecito, su cafecito. por cierto, estamos ahí con Mateito, y van a saber cómo es, por ejemplo, cada sendero por estas marcas que están acá. Venimos por el sendero ahorita amarillo, veníamos del azul, ahora estamos en el amarillo, y justo acá empalmamos con el rojo, como pueden ver. De todas maneras, en todo el sendero está súper bien señalizado. Obviamente no se van a salir porque son pasarelas, así que nadie se va a perder acá. Pero para que sepan en qué pasarela van o cuánto falta para la siguiente pasarela, hay muchos miradores y en todas ahí les van indicando dónde están ustedes. Bueno, de momento, si les ha gustado, acuérdense de darnos un me gusta. Esto nos ayuda bastante, igual, de suscribirse y de ver los otros videitos. En el próximo se viene el Chaltén. Vamos a ver si podemos subir hasta el mirador del Fitzroy, así que acompáñanos en eso. Y el que no le dé like, le llueve ese día y no ve nada. Y se le nubla. Mira, y en la parte del sendero amarillo van a conseguir este lugar así, por si está lloviendo o hay mucho viento, puedan ver desde ahí el glaciar. Tiene buena vista igual superior. Y mira, tienen un ascensor acá para personas de tercera edad o movilidad reducida. Pueden subir por acá y están en la parte ya arriba del restaurante o del estacionamiento. Y bueno, esto sería lo que es el restaurante y los baños. Por acá se hace la fila y aquí ordenan. Tienen sándwiches, ensalada. Tienen opción para celíacos, bebidas. Tienen milanesa, pollo, atún, bondiola, cordero. Bastantes cositas ahí. Y de este lado tienen como una tienda de souvenir y cafetería también. Y bueno, eso fue todo la visita por el Calafate. Y ahora nos encontramos nada más y nada menos que en Brasil. Nuevamente en Brasil. Pero esta vez en Florianópolis. Así que bueno, ese video estará próximamente en nuestro canal, así que no se lo pierdan. Si les gustó la información del Calafate, próximamente se viene lo que sería nuestra visita al Chaltén. También vamos a estar subiendo por allí próximamente, antes que nuestra visita a Florianópolis, así que denos un me gusta, le dan allí a la campanita para recibir las notificaciones. Y nada, nos vemos en una próxima oportunidad. Nosotros somos Andrea y Kevin y esto fue La Tripeja. Besitos, besitos. Chao, chao.